Una viuda con 3 hijos compra una cabaña abandonada para escapar de la familia de su difunto esposo. Pero ahí se esconde un habitante, un temido y respetado apache, y un secreto que puede destruirlo todo. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. Isadora Valencia enterró el luto del marido como pudo. No lloraba en público porque había aprendido que las lágrimas eran moneda de cambio para quienes querían comprar su voluntad. Sus 3 hijos la miraban con ojos que esperaban certezas que ella no podía darles. Tomás, el mayor, tenía 10 años y ya cargaba con el peso de ser hombre antes de tiempo. Lucía, de 8, observaba todo con esa desconfianza que nace cuando el mundo te quita lo que más amas. Y Benito, apenas 5 años, seguía preguntando cuándo volvería papá. La villa de San Cristóbal del Río se había vuelto pequeña para ella. Cada calle guardaba una opinión, cada puerta escondía un juicio. Las mujeres que antes la saludaban, ahora bajaban la voz cuando pasaba, como si la viudez fuera contagiosa. Los hombres la miraban de 2 maneras, con lástima o con intención. Ambas la hacían sentir vulnerable. Quien más intentaba conducir su vida era don Ramiro, el antiguo suegro, comerciante próspero, dueño del almacén más grande de la villa, de crédito con autoridades locales y de relaciones que se extendían hasta la capital del estado. Se presentaba como amparo, pero actuaba como tutor. Para él, Isadora no era dueña de su propio destino, era un asunto de familia y de reputación. Isadora le decía con esa voz que sonaba a miel pero sabía a hierro: los niños necesitan estabilidad, no puedes mantenerlos sola. Ella lo escuchaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, sintiendo cómo cada palabra era una cadena que se cerraba. Don Ramiro ofrecía ayuda, una casa cerca de la suya, un trabajo en el almacén, supervisión para los niños. Todo venía envuelto en papel de generosidad, pero el precio estaba escrito en letras invisibles. Renuncia a elegir. Acepta ser dirigida, permite que otros decidan por ti. Isadora percibía el mecanismo con claridad. Cada favor sería cobrado con intereses de control. Cada gesto de bondad vendría acompañado de una opinión sobre cómo debía vivir, qué debía vestir, con quién podía hablar. Los niños crecerían bajo la sombra de un abuelo que los usaría como palanca para mantenerla sumisa. Una noche, después de que los niños se durmieran en el cuarto que compartían en la casa que ya no podía pagar, Isadora se sentó a la mesa de la cocina y contó las monedas. Había vendido lo que tenía valor: los muebles buenos, la ropa del marido, las herramientas de carpintería que él había cuidado con orgullo. El dinero no era mucho, pero era todo suyo. Cada peso representaba una decisión que nadie más había tomado por ella. Al día siguiente, antes de que don Ramiro pudiera aparecer con otra oferta disfrazada de preocupación, Isadora compró la cabaña abandonada en las colinas de Santa Cruz. El vendedor la miró con incredulidad cuando ella puso el dinero sobre el mostrador. Era un viejo que conocía esas tierras mejor que nadie. «Señora», dijo con cautela, «esa propiedad lleva años vacía, está lejos de todo. No es lugar para una mujer sola con niños». «Por eso la quiero», respondió Isadora sin apartar la mirada del documento de venta. La decisión parecía extrema, pero tenía lógica para ella. La distancia reducía interferencias. Un techo propio valía más que cualquier favor envenenado. Entendía que la cabaña era vieja, que el camino era largo, que el aislamiento traería dificultades. Pero también entendía que nadie reconstruiría su vida por ella y que la libertad dolía menos que la sumisión. Cuando don Ramiro se enteró,
Llegó a buscarla con esa expresión de decepción calculada que usaba para hacer sentir culpables a los demás. «Esto es una locura, Isadora. ¿Qué vas a hacer allá arriba? ¿Cómo vas a proteger a mis nietos? Son mis hijos, don Ramiro, y voy a protegerlos, dándoles un hogar que nadie pueda quitarnos». Él cambió de tono, dejando que la dureza asomara bajo la máscara de preocupación. «Esa tierra no vale nada. Gastaste todo tu dinero en un lugar que ni siquiera tiene agua cerca. Vas a arrepentirte». Isadora recogió las pocas pertenencias que les quedaban, metió todo en 2 baúles gastados y cargó a sus hijos en la carreta prestada que devolvería desde Santa Cruz. Mientras se alejaba de la villa, sintió las miradas clavadas en su espalda. No se volvió a verlas. No tenía nada que explicarle a nadie. El camino hacia las colinas era largo y polvoriento. Los niños oscilaban entre la curiosidad y el cansancio. Tomás iba callado, apretando los labios, como hacía su padre cuando algo lo preocupaba. Lucía miraba el paisaje con esos ojos que todo lo registraban, guardando información para usarla después. Benito se quedó dormido con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, ajeno a la magnitud del cambio. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta, llegaron a la cabaña. Era peor de lo que Isadora había imaginado. Las paredes de adobe mostraban grietas, el techo de tejas tenía espacios donde se colaba el cielo, las ventanas no tenían vidrios y la puerta colgaba torcida de una sola bisagra. Alrededor, la maleza había crecido sin control, ocultando lo que alguna vez fue un pequeño huerto. Lucía bajó de la carreta y miró a su madre con esa pregunta silenciosa que no necesitaba palabras. Isadora respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión en el pecho. «Es nuestro», dijo simplemente, «y vamos a hacerlo hogar». Esa primera noche durmieron en el suelo, envueltos en las mantas que habían traído, escuchando los sonidos de un lugar que aún no conocían. El viento soplaba entre las grietas, trayendo olores de tierra seca y plantas silvestres. Algún animal caminó cerca de la cabaña, sus pasos apenas perceptibles en la oscuridad. Isadora se mantuvo despierta, con un cuchillo de cocina bajo la almohada, protegiendo el sueño inquieto de sus hijos. Los primeros días fueron de trabajo constante. Isadora organizó tareas según las fuerzas de cada uno. Tomás ayudaba a quitar la maleza levantando piedras y cortando ramas con un machete que parecía demasiado grande para sus manos. Lucía barría el interior de la cabaña, levantando nubes de polvo que les hacían toser a todos. Benito recogía piedras pequeñas y las apilaba en montones que luego servirían para reparar las paredes. El agua estaba más lejos de lo que el vendedor había dicho. Isadora caminaba cada mañana hasta el arroyo, cargando 2 cubetas que le dejaban marcas rojas en las palmas. El camino de regreso era peor, con el peso del agua tirando de sus brazos, el sol cayendo directo sobre su cabeza, pero no se quejaba. Cada gota que traía era prueba de que podían sobrevivir. Una tarde, mientras buscaba un mejor camino al arroyo, Isadora encontró señales que la hicieron detenerse. No eran huellas de animales, eran marcas humanas, cenizas de fogata reciente, ramas cortadas con precisión, piedras acomodadas en círculo. Alguien había estado allí hacía poco, alguien que conocía el lugar y volvía a él. Miró a su alrededor, sintiendo la piel erizada. El bosque que rodeaba la cabaña ya no parecía vacío. Había presencia en el silencio, atención en la quietud. Llenó las cubetas más rápido de lo habitual y regresó caminando sin dejar de observar los árboles. No le dijo nada a los niños esa noche, pero durmió menos todavía. Cada sonido la ponía alerta. El viento entre las hojas, el crujir de la madera, el grito lejano de un búho, todo adquiría significado amenazante en la oscuridad.
La confirmación llegó 2 días después. Isadora estaba reparando la cerca cuando levantó la vista y lo vio. Un hombre de pie en el límite del claro, observándola. Alto, de piel cobriza oscurecida por el sol, cabello negro recogido con una tira de cuero. Vestía ropas que mezclaban lo tradicional con lo práctico. Pantalones de lona gastados, camisas sin mangas, botas que habían caminado muchas millas. Pero lo que hizo que el corazón de Isadora se acelerara no fue su apariencia, sino la quietud absoluta con que la miraba. No hizo gesto de amenaza, no habló, simplemente estaba allí, como si tuviera tanto derecho al lugar como ella. Isadora apretó el martillo en su mano, sintiendo el peso insuficiente de esa defensa. Por un momento que pareció eterno, se miraron sin moverse. Entonces él giró lentamente y se internó entre los árboles con pasos que apenas hacían ruido. Ella corrió hacia la cabaña, el corazón golpeándole en el pecho. Los niños estaban adentro, jugando con las pocas cosas que tenían. Al verla entrar con esa expresión, Tomás se puso de pie. —¿Qué pasa, mamá? Isadora se arrodilló frente a ellos, tomando las manos de Lucía y Benito, mientras Tomás se acercaba. —Necesito que me escuchen bien. Nadie sale de la cabaña sin mí. Nadie se aleja del claro. Y si ven a alguien, me avisan de inmediato. ¿Entendido? Lucía asintió con esos ojos que ya sabían leer el peligro. Tomás apretó la mandíbula queriendo parecer fuerte. Benito preguntó con voz pequeña, —¿Va a venir el señor malo? —No sé quién va a venir —respondió Isadora con honestidad—, pero vamos a estar preparados. Reforzó la puerta con tablas que encontró en un cobertizo derrumbado. Aseguró las ventanas con lo que pudo. Puso un hacha junto a su cama y otra cerca de la puerta. Instruyó a Tomás sobre cómo usar el cuchillo de caza si era necesario, aunque rezaba para que nunca lo fuera. Las historias que había escuchado en la villa regresaban a su mente con nuevo peso. Hablaban de un apache exiliado, un hombre temido que había matado soldados y se escondía en las colinas. Decían que era salvaje, peligroso, impredecible, pero las historias siempre exageraban, especialmente cuando servían para asustar. Isadora decidió no huir. Volver significaba perder todo lo que había invertido, caer nuevamente bajo el control de don Ramiro, admitir que no podía proteger a sus hijos. La terquedad que la había traído hasta allí se convirtió en estrategia. Se quedaría, pero vigilante. Mantendría a los niños cerca, aprendería los patrones del lugar, buscaría formas de defenderse sin provocar conflicto. Durante los siguientes días continuó con las reparaciones, pero ahora trabajaba con un ojo siempre hacia el bosque. Lo vio 2 veces más, siempre a distancia, siempre observando. Nunca se acercaba a la cabaña, nunca intentaba comunicarse. Su presencia era constante pero no invasiva, como si estuviera midiendo intenciones tanto como ella. Una mañana, mientras Isadora recogía leña seca, encontró algo que la hizo detenerse. Junto al camino que usaba para ir al arroyo, sobre una piedra plana, había un pequeño objeto tallado en madera. Era un animalito simple, pero cuidadosamente trabajado, del tamaño perfecto para que una mano infantil lo sostuviera. Un coyote, con detalles en las orejas y la cola. Miró alrededor, pero no vio a nadie. El bosque guardaba su silencio habitual. Recogió la figura y la observó bajo la luz. No había amenaza en ese objeto. Había paciencia, habilidad, tal vez incluso intención de paz. Esa noche, después de acostar a los niños, Isadora se sentó en el escalón de la entrada con el coyote de madera en las manos. No sabía qué significaba exactamente, pero entendía que el hombre del bosque había visto a sus hijos. Los había visto jugar, reír, existir, y en lugar de verlos como invasores, había tallado un regalo. La desconfianza no se disolvió, pero algo cambió en la forma en que Isadora interpretaba el silencio del apache.
Tal vez él tampoco era un predador. Tal vez era alguien que también se protegía, que también había sido empujado fuera de espacios donde podría existir con seguridad. El tiempo adquirió un ritmo propio en las colinas. Isadora se levantaba con el sol. Trabajaba hasta que la luz se volvía insuficiente. Dormía el sueño ligero de quien protege. La cabaña comenzaba a parecerse a un hogar. Las grietas de las paredes estaban tapiadas con barro nuevo. El techo había sido reforzado con ramas entretejidas. Las ventanas tenían telas gruesas que dejaban entrar luz, pero bloqueaban el viento nocturno. Tomás había crecido en responsabilidad más rápido de lo que debería. Cargaba agua sin que se lo pidieran, reparaba la cerca cuando encontraba postes caídos, vigilaba a sus hermanos con seriedad de adulto. Isadora veía en sus ojos la tristeza de una infancia abreviada y sentía culpa mezclada con orgullo. Lucía continuaba siendo los ojos que todo lo registraban. Había aprendido qué plantas eran comestibles, dónde anidaban las aves, cómo leer las señales del clima en el comportamiento de los insectos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas. Benito era el único que aún conservaba algo de ligereza. Inventaba juegos con piedras y palos, hablaba con los lagartos que tomaban sol en las rocas, cantaba canciones que recordaba a medias de cuando su padre estaba vivo. A veces se acercaba